La vida de una desposada dependía de una antigua tela. Los ancianos de Israel exigían las señales de castidad, un juicio implacable dictado a la puerta de la ciudad. Cuando un hombre tomaba a una mujer en el pacto nupcial y después de consumar el acto, la aborrecía en su corazón, levantando un falso testimonio contra su propia esposa, afirmando que no halló en ella la pureza de la juventud. El terror caía pesadamente sobre la casa de la joven, porque la ley del Altísimo no toleraba la fornicación, ni permitía la difamación perversa contra una doncella. Entonces, el padre y la madre de la joven, siendo acusada, tomaban la evidencia física de la primera noche nupcial y caminaban con angustia hacia la puerta de la ciudad, donde los ancianos del pueblo establecían el tribunal. El padre se presentaba ante los jueces de la congregación, clamando por la justicia y la honra de su propia simiente, declarando que entregó a su hija en legítimo matrimonio, y que el esposo perverso le había puesto faltas falsas, buscando destruirla con palabras de profunda iniquidad. En ese mismo instante, el padre extendía la sábana de lino, desplegando la tela áspera delante de todos los ancianos, mostrando la marca carmesí que demostraba la castidad. La evidencia escarlata silenciaba la boca del acusador, porque el testimonio material destruía toda la mentira. Los jueces observaban la prueba irrefutable del pacto, y la vindicación de la joven quedaba establecida por ley. Entonces, los ancianos tomaban a aquel esposo difamador y lo castigaban severamente por su enorme perversidad, imponiendo una multa de 100 piezas de plata muy pesada, las cuales eran entregadas directamente al padre de ella, porque el hombre había esparcido una mala fama en Israel, deshonrando el nombre de una virgen del pueblo escogido. Además, el decreto soberano le prohibía repudiarla jamás, quedando atado a ella durante todos los días de su vida como un recordatorio perpetuo de su vil falso testimonio. Pero la santa ley de Jehová poseía un filo de doble corte. Si la grave acusación del esposo resultaba ser verdadera, y los padres no lograban presentar la evidencia requerida, porque no se hallaban las señales de pureza en la joven, el temor más absoluto descendía sobre aquella familia. La muchacha había cometido una falta muy grave, quebrando su voto en la casa de su padre antes del matrimonio, profanando el pacto y trayendo deshonra sobre su linaje. En este caso, la misericordia no tenía lugar en el juicio. Los ancianos dictaban el severo fallo de la antigua ley. Los hombres de la ciudad sacaban a la joven de su casa, llevándola hasta la misma puerta donde habitaba su padre, para que el veredicto final se cumpliera a la vista de todos. Allí, la congregación entera aplicaba el rigor máximo e inflexible dictado para aquellos tiempos, removiendo la transgresión de en medio de toda la tierra santa. El silencio se mezclaba con el peso de la justicia divina, porque el Creador exigía una devoción muy inquebrantable. Este estatuto no era una simple tradición de los hombres, era el reflejo del carácter puro del gran santo de Israel, que aborrece el engaño y la deslealtad al pacto. Aquel lienzo nupcial actuaba como un fiel testigo inanimado, un documento forense tejido con hilos de lino antiguo, que tenía el poder de salvar una vida o de condenarla. El tribunal de la puerta no aceptaba las excusas vacías. Solo la evidencia material podía detener la ira del esposo o desatar la furia retributiva de toda la congregación. La virginidad no era considerada un asunto sin importancia. Era el fundamento del honor familiar y la pureza del pacto.
Cualquier intento de falsificar esta condición sagrada era visto como una traición directa contra el Altísimo. Por eso, el juicio se realizaba a la luz del ardiente sol, para que el temor cayera sobre todos los demás habitantes y ninguna otra mujer se atreviera a cometer tal vileza, ni ningún hombre intentara destruir a una joven inocente. La justicia de Jehová protegía al débil de la calumnia, pero consumía con fuego al que practicaba la iniquidad. Las piedras del juicio aguardaban en el polvo del camino, listas para ser levantadas por las manos de los ancianos. Si la tela de lino permanecía blanca y sin la marca real, el silencio sepulcral invadía la gran plaza de la ciudad, mientras la sentencia ineludible era pronunciada en voz alta. Nadie podía apelar el decreto dictado por la ley mosaica, porque la palabra del Creador era firme e inquebrantable. El padre regresaba a su casa cargando con la vergüenza, sabiendo que su propia sangre había profanado el nombre, mientras la congregación cumplía el rigor del Altísimo. La severidad de este mandato revela la santidad absoluta, un Dios que no puede habitar en medio de la vil impureza y que demanda la verdad en lo más íntimo del ser humano. La sábana extendida a la puerta era el tribunal supremo, donde la absolución y la condena colgaban de un hilo de lino, una demostración física del peso de la justicia divina, que no se deja burlar por las oscuras intenciones ocultas. El pacto matrimonial era guardado con celo consumidor, y la difamación era castigada con el rigor de la plata. Así se mantenía la pureza en todo el campamento de Israel, erradicando la maldad con la firmeza de la vara de hierro, porque el juez de toda la tierra siempre hace lo justo, y sus decretos permanecen inmutables por todas las edades, juzgando la iniquidad con una balanza de un peso exacto, sin que nadie pueda escapar de su mirada escudriñadora.